tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías al que está triste: alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías al que está triste: alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Buenos días, hermanas y hermanos. Bienvenidos a esta celebración. Entramos al 19º domingo del tiempo ordinario. Ya marchamos con el misterio de Cristo otra vez hasta el Adviento y la Navidad, que poco a poco comienzan a acercarse ya. Nos ponemos en la presencia de Dios como peregrinos, en medio de todos los, como dicen, los vaivenes, las ondas, el oleaje de nuestra vida, que a veces nos da miedo, a veces nos sentimos optimistas, pero nos ponemos en las manos de Dios. Recordamos a nuestros difuntos en esta mañana, a nuestra hermana Aurora Porras Cano, que hace 7 años y 9 meses Dios la llamó a su presencia. Ofrece su hijo Luis Jaime Vargas Porras. Pongamos nuestras intenciones sobre el altar del Señor y celebremos con fe y mucha confianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pongámonos en la presencia de Dios. A veces tenemos miedo que Dios si nos perdona o no nos perdona. Hay personas que se vuelven a confesar de los mismos pecados toda la vida. No, si ya los confesamos de boca es porque Dios es misericordioso. Pero siempre tenemos temores, siempre. Y es que quiero volver a confesar lo que confesé hace 15 años. No, confiemos a la misericordia de Dios, pero sí presentémosle nuestro corazón con sinceridad. No ocultemos nada, porque Dios lo perdona todo. Dios nos ama mucho y por eso nos confiamos a su misericordia. Pues digámosle todos con confianza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Todos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten
piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Todos saben. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos todos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Cantemos más alto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Toditos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos, y acojamos con alegría y atención la palabra que Dios nos ofrece hoy. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a cantar hoy por lo menos el estribillo del Salmo. Es un salmo para la juventud, es alegre. Vamos a cantarlo así más alegre. Dice así: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. ¿Cómo es? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. Entonces, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. Escuchemos un poquito el tono, la melodía. Va así dinámico. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu
salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Canten todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. Todos ahora sí. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos hoy tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua que es así. En el Espíritu Santo siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte solo para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acerca a Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Y le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, para explicar esta palabra de Dios, les voy a poner un ejemplo de una experiencia que me pasó personal, para que entendamos esta liturgia tan bella que escuchamos del libro de los Reyes, de San Pablo a los Romanos y el Evangelio que acaban ustedes de escuchar. Estando yo en Francia, ahí en el norte de la ciudad de París, en la diócesis de Saint-Denis, tenemos el cementerio cristiano musulmán. La parte de los musulmanes es mucho más grande que la parte de los cristianos, de los católicos. Entonces, cuando llegó la pandemia, el obispo nos dijo: por turno los sacerdotes van a bendecir las fosas donde entierran a todas las víctimas del COVID. Y yo me acuerdo que llegó el COVID y los hermanos musulmanes dijeron esto y lo afirmaron: eso es para los infieles, el COVID es para todos los infieles, los que no son de Alá, es decir, los que no son musulmanes. Esa enfermedad es para todos ellos y ellos van a caer ahí. Y estaban segurísimos de eso, que Alá, su Dios, los iba a salvar del COVID, y lo afirmaron varias veces. Yo me acuerdo tanto. Cuando me tocó a mí el turno de ir al cementerio, llegaban por cientos de cadáveres a las fosas comunes. Llegan los carros de los militares, de las Fuerzas Armadas, ya con bolsas, cajas de cartón, porque no había ya madera para meter cadáveres. Llegan allá, nosotros teníamos que ponernos overoles, tapabocas, todo, lentes para no contagiarnos por la cantidad de cadáveres. Yo ese día tenía miedo, me fui allá temblando. Cuando yo llegué a la paz, pues yo me interesaba ir al cementerio cristiano, pero a la izquierda está todo el cementerio de los musulmanes. Cuando yo llegué, habían más cadáveres de musulmanes que cristianos, que católicos. Entonces yo llegué allá, ellos se dieron cuenta que yo llegaba a bendecir con el agua bendita, a bendecir esas fosas comunes para meter todos los cadáveres y con las maquinarias tapar con tierra rápido todo eso, para evitar contagios. Entonces ellos vieron eso y angustiados se vinieron donde mí. Tata cura, mon père, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous aider? Por favor, padrecito, puedes ayudarnos. Venga, eche su agua bendita, el agua bendita de Dios, a nuestros hijos que se nos están muriendo y angustiados, llorando. Y yo me pregunté, ¿y no dijeron que Alá los iba a salvar? Y ellos aseguraron que eso era solo para los católicos, para los cristianos, para los de las otras religiones, porque esos los consideran los paganos, los condenados, los que no sirven a los ojos de Dios. Cuando son religiones radicales, así se piensa. Y ahí sí, ese día los vi angustiados, acongojados. Dos cosas que yo recalqué, yo mismo sentí eso. Ahí fue donde se me pegó a mí el COVID. Esa tarde que fui a bendecir todas esas fosas comunes, ahí fue donde yo adquirí el virus. En la noche ya me sentí con fiebre, ya me sentí mal y estuve los 15 días guardado con el COVID, porque allá se me pegó en el cementerio. Por eso yo tenía angustia. Pero también cuando yo vi a esos hermanos musulmanes, se dan cuenta que Dios es uno, que pidieron al ministro católico que fueran a bendecir allá eso, yo no me iba a negar. Claro, yo fui allá, yo rocié con el agua, tocaba a distancia para que me tiran todas esas bolsas y todas esas cajas de cartón con cadáveres, para después sepultar con tierra todas esas víctimas del COVID. ¿Qué vi yo en los rostros de ellos? Más que en los cristianos. Dos cosas vi, mis hermanos, que nos dice la liturgia de hoy: tristeza y miedo. Tristeza y miedo. Ese es el tema que nos ofrece la liturgia de hoy, mis hermanos. Nosotros estamos en este mundo como en una barca en medio del mar, donde las olas son terribles. Así es nuestra vida. Y la fe camina sobre el agua. Nuestra fe camina siempre sobre el agua. A nosotros nos puede llegar en cualquier momento cualquier peste, cualquier enfermedad. Acuérdense ustedes que todas las ciudades del mundo parecían ciudades fantasmas. El COVID nos puso a todos de rodillas, a todos.
en Bogotá, Colombia, en Buenos Aires, en Johannesburgo, en Tokio, en París, en Londres, en Nueva York, en todo, en Toronto, en Vancouver, Canadá, toda la gente arrodillada con miedo. ¿Qué nos pasó a la humanidad? Toda la humanidad atormentada por el miedo, por la angustia. ¿Cuántos familiares tuvieron que desaparecer sin ver a nuestros hijos, sin ver a los abuelos, los tiraron a los hospitales y nunca más verlos? Y en Italia, en las calles allá de Pérgamo, al norte de Italia, que fue el que más sufrió, en las calles los montones de cadáveres y esa gente llorando por las calles. Que la ciudad, que la gente dice que no hay miedo y angustia. Sí, señor, eso es parte de nuestra historia. Y acuérdense, hermanos, aquí también en Bogotá, Colombia, pues tuvieron que confinarse todos, encerrarse. Nuestras ciudades parecían fantasmas. Cayeron fábricas, empresas, el deporte, se cerraron estadios, teatros, cafés, centros públicos, todo se cerró. Todo parecía el mundo fantasma. Por un virus que nos puso de rodillas. Y Dios nos dijo en el silencio: yo estoy con ustedes. Elías, en la primera lectura que escucharon ustedes, después de que masacraron todos esos profetas de Baal, eran como casi 400 profetas que murieron, el profeta Elías, angustiado, se fue al desierto, porque tuvo angustia de ver todos esos cadáveres. Pero él fue dudando: ¿será que Dios me salvará a mí o no? Se fue al desierto huyendo de miedo que los profetas de Baal y los de las otras religiones lo iban a asesinar. Por eso se fue al Horeb y se escondió en una cueva. Y cuando el Señor se dio cuenta que estaba escondido en una cueva en el Horeb, le dijo: Elías, salga arriba, salga a la montaña, que yo me voy a revelar. ¿Qué fue lo que vino primero? Un huracán, dice el libro de hoy, ¿no? ¿Ahí estaba Dios? No. Vino después un temblor de tierra, un terremoto terrible que se despedazaba todo. Ahí sí viene el Señor, nada. Y finalmente vino fuego de todos los lados, un fuego terrible que devoraba todo. Ahí sí vendrá el Señor, tampoco. Después de todos esos tres fenómenos tan terribles de la naturaleza, huracán, terremoto y fuego, ¿qué vino? Una brisa suavecitica, un murmullo suave. Ahí sí estaba Dios. Ahí sí. Dios le dijo al profeta: siéntese ahí o arrodíllese, contemple en silencio, en paz. Es el silencio que Dios se presenta, en la serenidad. Ahí es donde Dios se hace presente. No es Dios con violencia, como ustedes imaginan que Dios es con la violencia que se va a manifestar entre fenómenos. No. Dios le mostró al profeta porque él tenía otra idea de Dios. Dios debe estar furioso contra mí. Dios es un Dios violento. Dios nos mandó el COVID y decimos así, es culpa de Dios. ¿Cuántos dijeron así, renegaron de Dios en el COVID-19? Muchísimos, millones de personas. Mis hermanos musulmanes se equivocaron porque dijeron que eso era una peste para los cristianos, para los católicos, para los budistas, para las otras religiones, y para ellos no, que Alá los iba a salvar. Ellos cayeron también. Todos estamos en la misma barca. Y la barca se puede hundir en cualquier momento. Y todos estamos en las manos de Dios, ustedes y yo. Yo estoy aquí vivo contándoles el cuento porque Dios me salvó del COVID. Pero yo me quedé impresionado de eso que me tocó experimentar en ese cementerio. Un cementerio común enorme al norte de la ciudad de París. Y ahí concluí también que nosotros estamos en esa barca que en cualquier momento se puede hundir. Que los problemas nos pueden llegar un día a todos. No estamos exentos de problemas y que estamos en las manos de Dios. Hoy Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, porque están asustadísimos. Dios quiso probar a sus discípulos a ver cómo estaba la fe, porque el Evangelio dice, nos leyó nuestro diácono, Jesús, después de haber saciado la multitud con la multiplicación de los panes, apremió, obligó, apuró a sus discípulos: vayan a la barca, súbanse a la barca y crucen al otro lado. Lo hizo a propósito el Señor, para probarles a ver cómo estaba su fe, si era que verdaderamente creían en Él o no. Y los discípulos comenzaron a navegar mar adentro, dice el Evangelio, estaban lejos de tierra y el Señor no quiso. Hasta la madrugada se vino
a reunirse con ellos. Y se les apareció por el otro lado, caminando sobre las aguas. Y claro, cuando no tenemos fe, cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que decimos? Uy, eso es un fantasma. Uy, eso es un fantasma. Nunca se imaginaron que era el Señor. Fue lo primero que dijeron los discípulos. Hasta que descubrieron, cuando el Señor les dijo, tranquilos, soy yo. Cuando escucharon su voz de Él, cálmense, soy yo. Yo estoy con ustedes. Así sean las buenas o en las malas, yo estoy en el mar con ustedes. ¿Por qué dudan? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué me desechan? ¿Por qué me quieren arrinconar? Yo estoy con usted, yo les prometí, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero es que nosotros tenemos la tentación de arrinconar al Señor. Solamente cuando lo necesitamos corremos a buscarlo. Cuando llegó el cáncer, cuando llegó el COVID-19, cuando llegó un problema económico, de salud terrible, ahí sí vamos a buscar al Señor. Dios está siempre con nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos arrinconarlo. Y hay muchos jóvenes que ¿qué les importa hoy la religión? ¿Qué les importa a Dios? Nuestros mismos familiares de ustedes que están aquí sentados, allí están durmiendo, mirando fútbol, otra cosa. A mí no me interesa la misa, ni me interesa Dios. Yo seré joven eternamente. No, señores. Somos peregrinos en la misma historia. Y cualquier cosa nos puede suceder. Y entonces Pedro, cuando supo que era el Señor, le dijo, Señor, permíteme caminar hacia ti. Y el Señor dice, venga, hágalo. Mentiras. Se bajó de la barca sobre el mar, comenzó a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Sintió miedo. Dudó. Todavía dudaba que era el Señor. Pero tenía sus ojos puestos allá en el Señor. Déjeme caminar a ti. Y comenzó y empezó. ¿Y qué gritó? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Como cuando gritamos en la casa que le pegó un ataque a nuestros abuelos o lo cogió un carro en un accidente. Señor Dios mío, salva a mi hija que está que se muere. El miedo, la angustia. La fe, lo que Jesús le sacó en cara. Cálmense. Pedro, ¿qué le pasó? Pedro, el Señor le dio la mano, lo levantó. Pedro lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duda? ¿Usted vive siempre dudando de mí, de Dios, del poder de Dios? Eso nos pasa. Entonces, hermanos, tener miedo, no confiar en Dios. Yo ese día en el cementerio allá en París, yo dije, yo me pongo en las manos de Dios. Voy a bendecir a los cristianos y si ellos me llaman, yo no me voy a negar. Lo voy a hacer con gusto, con la misma fe. Mi Dios es vuestro Dios, les dije yo, es el mismo Dios. Esta agua bendita es obra de Dios, de la creación, que ustedes también la utilizan para lavarse la cara y para calmar la sed, como nosotros los cristianos. Con esa agua bendigo sus tumbas, allá sus fosas comunes, entierren sus dolientes. Estamos en las manos de Dios. Merci beaucoup mon père. Muchas gracias, mi padre, me dijeron. Un musulmán que le diga a uno padre, yo dije, pues estamos en las manos de Dios. Todos estamos en la misma barca. En cualquier momento podemos hundirnos y gritamos a Dios. Dios nos pide hoy que nuestra fe tiene que ser firme para superar los miedos y las angustias. Todos estamos en las manos de Dios. Eso es lo que nos dice esa liturgia de este domingo. Dios es el único que lo puede todo. Dios nos tiene la mano lista para sacarnos de la angustia, como lo hizo con Pedro hoy. Lo tomó de la mano, lo agarró así duro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces todo se calmó y reconocieron por una profesión de fe al final, realmente eres el Hijo de Dios. Realmente tú estabas con nosotros y nosotros te hemos olvidado. Nosotros preferimos hoy la radio, el teléfono, el tablet, preferimos la droga, la pornografía, el bullicio, el concierto de drogadicción y todo eso. ¿Ahí está Dios en el placer de todo eso? No. Dios no está en las cosas violentas. Dios está en el silencio, en la calma. Cuando nos sentamos a orar, ahí encontramos a Dios y podemos dialogar y mostrarle nuestra intimidad. Y Dios nos dice, bien, yo sé que eres débil, yo sé que a veces duda, yo sé que tu fe a veces es frágil, pero yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Eso nos dice el Señor hoy a nosotros. Pidámosle a esa Madre del Cielo que ella se confió todo a Dios, a ciegas se entregó. Desde el día que el ángel la llamó,
todo por Dios. En sus manos se colocó, coloquémonos en las manos de Dios. Un día tenemos que morir, no de COVID, yo no sé si volverá el COVID, pero algún día tendremos que morir de algo, pero estamos en sus manos. No tengamos miedo, Dios está siempre con nosotros, listo para tomarnos de la mano, pero no lo arrinconemos, tengámoslo en nuestros hogares. Papás y mamás, queridas familias, no se olviden de Dios en sus hogares, sean agradecidos con Dios. Dios nos acompaña, como al profeta que lo consoló, o a San Pablo también, que tuvo miedo por haber cambiado de religión, por haber dejado la religión judía. Hoy dice: siento tristeza, ellos me pueden amenazar y quitar la vida, pero yo estoy en un Dios que Él es ahora mi templo, mi religión, mi altar. Se llama Jesucristo crucificado y resucitado. Ese es el Dios que hoy celebramos, ustedes y yo. Acojámoslo de todo corazón. Que así sea. Pónganse de pie. Levantemos las manos hacia Dios como Pedro un día las puso hacia Cristo y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Levantemos la mano hacia Dios, que es el que pueda nos y salvarnos. Digamos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cierren sus ojitos, muéstrenle al Señor sus miedos. Muéstrenle al Señor sus dudas. Muéstrenle, no les dé vergüenza ni miedo mostrar sus problemas que tienen cada uno. Estamos todos en la misma barca, pero Dios está presente. Dios está ahí callado en silencio. Mostrémosle nuestras dudas, nuestra poca fe o nuestra falta de fe, que Él nos asegura la paz, la salvación que le pidió Pedro. Señor, sálvame. Sálvame por mis hijos, por mi familia, por los míos, por los que dicen que no creen en ti. Tú eres mi Señor. Tú, Señor, conoces el corazón de estos hijos que están esta mañana aquí, en tu presencia, que están en la barca de la vida, que están caminando sobre el agua, confiando en que tú nos salvarás, que tú nos permitirás llegar a la otra orilla. No queremos perecer en medio del mar, queremos llegar a la otra orilla contigo, porque allí nos llamas tú. Bendice todos estos hijos tuyos que en esta mañana se hacen presentes aquí para reconocerte como Dios, como Creador y como Salvador. Te lo pedimos a ti con toda confianza. Dios eterno y verdadero, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenga la bondad, se siente. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo duda, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para ti?
tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Oremos, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio eterno de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, hace al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra alegría, de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, que nos quita nuestros miedos y angustias, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará definitivamente en la seguridad y el descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tus servidores el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy colocamos en tu presencia a nuestra hermana Aurora Porras Cano y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que a veces dudamos, a veces tenemos miedo, no somos capaces de hacer silencio para encontrarte en lo más suave de la vida, no en la tormenta ni en la violencia, sino en el encuentro como Elías, que en la serenidad. No te preocupen, soy yo estoy con ustedes, conozco sus vidas, que así con la Virgen Santísima, la Madre de Dios, San José su esposo, los santos apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es en la serenidad de la oración, en el silencio, en la contemplación, que encontramos que Dios está presente realmente. Por eso, con toda confianza, digámosle al Padre del cielo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que aleja nuestros miedos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos de Jesucristo, el que está siempre con nosotros en cada momento de nuestra vida, el que entregó su vida por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo y la sangre del Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que derramaste.
Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo especial. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que derramaste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo especial. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que derramaste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos unas palabras de parte de nuestro párroco. Muy buenos días. Una parroquia que no tenga avisos parroquiales, pues no está haciendo nada. No hay actividades, todo se está como muriendo. Bueno, mañana tendremos entonces la fiesta mensual del Señor de los Milagros. Ya ustedes conocen el horario de las misas.
7, 9, 11, 1, 3, 5 y 6. Y obviamente a las 10:30 y a las 3:30 hay unas celebraciones de exposición con el Santísimo a las 10:30 en punto, no por ahí faltando 10 minutos, sino a las 10:30 en punto y a las 3:30 en punto. El 16, pues la fiesta mensual de nuestro patrono, San Gerardo, Eucaristía por las madres, por las que quieren ser madres, por los niños, a las 5 de la tarde. Bueno, una de las obras de caridad que el Señor nos dejó, dentro de las obras corporales, está la visita a los presos. Estuve preso y ustedes fueron a verme. Mateo 25, 31 y siguientes. Ese texto es bueno que lo leamos de vez en cuando ustedes y yo. Una de las cosas que dice Jesús ahí, estuve preso. Jesús no empieza a decir, tenía culpa, no tenía culpa, me condenaron injustamente o a propósito, no. No, Jesús no entra a decir eso. Estuve enfermo, me fueron a visitar. Estuve en la cárcel, me fueron a visitar. Hoy en día, ir a una cárcel no es fácil, aunque uno tenga un familiar o un amigo, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia ahora? La iglesia ha sacado unos bonos de ayuda a los presos, a los internos. ¿Cuánto vale el bono? Vale 20.000 pesos. La iglesia toma aquí en Bogotá todo ese dinero que nos recogemos en las parroquias, compra kits de aseo, ¿sí? Cajitas de aseo, que es lo que más les sirve a ellos, y entonces a través de los capellanes de las penitenciarías, esos les llegan allá. Porque si ustedes van a mandar, yo quiero regalar 100.000 pesos para los presos, pues tienen que tener una persona conocida, una cuenta, un código, eso es muy complicado, la verdad. Entonces esta es una excelente oportunidad para que todos nosotros hagamos esa obra de caridad. Para que no se le concentre tanto el trabajo a la secretaria, yo voy a estar ahí en la puerta ayudándole. Cada bono, repito, vale 20.000 pesos. Pero puede ser que alguna persona diga, pues yo no tengo sino 10.000, pues ahí le doy para que entre dos personas compremos un bono. Entonces, yo se lo recibo porque es para esa finalidad. No es para la parroquia, no es para la comunidad, no es para otra actividad. Es 100% para los presos. Estuve preso y ustedes fueron a verme. Nos preparamos para la bendición. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de todos los fieles difuntos, de manera especial de tu hija Aurora Porras Cano, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Que la Virgen Santísima los acompañe, les doy la bendición con ella para que no tengamos miedos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido día para todos. Amén. Gracias. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por las cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa